Todos conocemos la historia clásica. Simba crece, aprende quién es y termina formando pareja con Nala, su mejor amiga desde cachorros. Pero hay una duda que casi nadie cuestiona. ¿De dónde viene Nala? ¿Quién es su padre? En la manada de El Rey León solo vemos dos machos, Mufasa y Scar. Y en la naturaleza, normalmente solo los machos que lideran el grupo tienen crías con las hembras. Si seguimos esa lógica, la idea de que Scar sea el padre de Nala empieza a sonar menos descabellada. Además, hay un detalle visual curioso. Tanto Scar como Nala comparten el mismo estilo de ojos, ese tono verdoso amarillo que no se repite en otros personajes de la manada. Y si eso fuera cierto, entonces Simba, sin saberlo, habría terminado enamorándose de alguien muy cercana a él por sangre. Una teoría incómoda, pero que muchos fans consideran totalmente posible. Además, Disney nunca aclara oficialmente el origen de Nala, lo que ha dejado ese vacío abierto para teorías durante años. La película evita mostrar a otros machos en la manada, y tampoco presenta a un posible padre alternativo. Muchos se han preguntado por qué Lottie nunca fue la princesa en La princesa y el sapo, si lo tenía todo: dinero, belleza y ese sueño romántico de casarse con un príncipe. Pero la historia no era suya. Disney creó esta película para Tiana, la primera princesa afroamericana, una mujer trabajadora que luchó con todo por sus metas. Curiosamente, el personaje originalmente se iba a llamar Maddie, pero cambiaron el nombre para evitar caer en estereotipos. Aún así, cuando llega el momento clave, Lottie demuestra que tiene un corazón enorme. Renuncia a su propio sueño por ayudar a su amiga, algo que no haría cualquiera. Así que puede que no haya sido princesa, pero definitivamente fue una reina como amiga. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu mejor amiga te quitó al chico que te gustaba? Cuéntalo en los comentarios, porque al final, no todas las reinas llevan corona. Algunas solo necesitan demostrar que el corazón vale más que un título. Y si lo piensas, Lottie nos dio una gran lección. No siempre se necesita ser la protagonista para brillar. A veces, el papel secundario deja la enseñanza más grande. ¿Qué hubiera pasado si Megamente hubiera caído en la casa de Metro Man y Metro Man en la prisión? Imagina esto: el bebé azul termina en una mansión llena de amor, aplausos y admiración. Mientras tanto, el bebé con superpoderes crece entre rejas, rodeado de villanos que solo creen en la venganza y el caos. Metro Man, criado en la prisión, aprendería que ser malvado es lo normal. Sería un genio del mal con supervelocidad, superfuerza y ego infinito. Y demostró que tenía un lado malvado por cómo se fue de la ciudad sin avisar, y cómo trataba a Megamente en la escuela solo por atención. Mientras tanto, Megamente, criado con cariño, usaría su inteligencia para proteger la ciudad. Pero aquí viene lo interesante. Aunque Metro Man se volviera villano, podría Megamente derrotarlo. Físicamente no tendría ninguna oportunidad. Pero Megamente no gana con músculos, gana con mente. Usaría estrategia, trampas, gadgets y pura creatividad para hacerle frente. Y aunque su capacidad no fuera tan grande como la de Metro Man, aún así podría vencerlo. Porque la verdadera fuerza de Megamente no está en su poder, sino en cómo usa su cerebro. Esta escena no era para niños. Resulta que, en una escena eliminada de Zootopia, los animadores tenían planeado mostrar a Judy investigando el caso del señor Nutria, pero la forma en que lo hacía era un poco distinta. En lugar de usar su clásico refresco para hacer zoom en la foto, Judy iba a revisar todo desde una computadora de la estación de policía. El problema es que el equipo estaba hecho para elefantes, así que tenía que estirarse muchísimo para alcanzar las teclas. Y sí, digamos que las posiciones en las que quedaba no eran precisamente para todo público. Además, en vez de usar un mouse normal, tenía un enorme panel táctil que hacía ver todo aún más extraño. Muchos fans creen que esta escena se eliminó por lo incómoda que podía verse. ¿Tú qué opinas? ¿Fue simple coincidencia o los animadores sabían exactamente lo que hacían? ¿Alguna vez te has preguntado si Andy realmente no sabía nada? Hay detalles que hacen pensar que siempre estuvo consciente de que sus juguetes tenían algo especial. Desde niño, Andy los trataba con una delicadeza exagerada. No los aventaba, no los dejaba tirados, los colocaba como si estuviera acomodando a pequeños compañeros. Eso no parece trato de un niño con simples figuras. Parece respeto. Y lo más curioso es cómo reacciona cuando alguno de sus juguetes deja de estar en buen estado. No intenta arreglarlo como cualquier niño que quiere volver a jugar. Más bien actúa como si temiera empeorar la situación, como si creyera que podía lastimarlos. Años después, cuando decide despedirse de ellos, no lo hace rápido ni por obligación. Los entrega uno por uno, hablándoles, describiendo lo que significaron para él, como si cada uno pudiera entenderlo. Esa despedida no es solo nostalgia, es la forma en la que te despides de amigos que te acompañaron toda la vida. En la escena, donde caen del techo del auto, es obvio que se dio cuenta que antes no estaban ahí,
Pues cuando se subió a la camioneta, se tuvo que dar cuenta que no estaban, pero justo cuando voltea a su lado, ya estaban ahí. Entonces él ya sabía que ellos llegaron a la camioneta. Eso Andy era muy tontito. Hay un detalle en Toy Story que cambia por completo la historia. Andy siempre tuvo a Woody, su juguete favorito, al grado de querer llevarlo a la universidad. Pero hay algo que nadie menciona. El papá de Andy jamás aparece, ni en fotos. En Toy Story 2, descubrimos que Woody es un juguete de los años 50, muchísimo más viejo de lo que Andy podría haber tenido. Y luego viene la frase clave. La mamá de Andy dice que Woody es un juguete de familia. Ahí está la respuesta. Woody no era de Andy originalmente, era de su papá, y por eso Andy lo adora tanto, porque es lo único que le quedó de él. No era solo un juguete, era su último recuerdo. Pero ahora piensa en algo aún más fuerte. Si Woody era un juguete del papá de Andy, eso significa que Woody sí lo conoció. Woody fue testigo de su niñez, de sus risas, de sus juegos. Lo acompañó, lo vio crecer, fue su amigo. Y cuando el papá de Andy ya no estuvo, Woody guardó esos recuerdos por décadas, sin decir nada. Quizá ahora Woody cuida mucho de Andy, porque el papá de Andy también fue su amigo, y se siente con esa responsabilidad por cariño a los dos. En Kung Fu Panda 2, hay un detalle que explica por qué Tigresa es tan imparable. Ella cuenta que pasó 2 décadas enteras entrenando con los árboles de hierro que rodean el Palacio del Jade. Años y años, golpeando metal sólido desde que era una niña. Tanto, que sus manos dejaron de sentir dolor por completo. Y eso se nota más adelante. En Kung Fu Panda 3, cuando se enfrenta a uno de los guerreros de Jade de Kai, que son más duros que la piedra. Su golpe es tan fuerte que la estatua termina con la mandíbula hecha trizas. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Tigresa siente algo en su puño. Ese impacto rompe su propia resistencia y literalmente le devuelve la sensibilidad. Mientras tanto, el poder de Kai tiene un truco que pasa desapercibido. Él no es tan fuerte cuando está solo. Necesita tener todos los amuletos que ha robado pegados a su cinturón para mantener su energía al máximo. Cada uno de esos amuletos contiene chi, y cuando sus guerreros se alejan, él pierde fuerza, velocidad y control. Por eso jamás suelta a los de maestros como Oogway o Tai Lung. Los necesita para mantenerse en ese nivel casi imposible de detener. ¿Por qué Lurch, con toda la fuerza que tiene, jamás se rebeló contra la familia Addams? La respuesta es mucho más oscura y triste de lo que parece. Lurch no solo es fuerte, es prácticamente indestructible. Puede cargar objetos enormes, resistir golpes extremos y sobrevivir a situaciones que dejarían a cualquiera en el suelo. Incluso tiene habilidades inesperadas, como usar la música para influir en quienes lo rodean, algo que se ve cuando toca el piano, y logra que un grupo completo cambie de actitud. Con ese poder, cualquiera pensaría que podría irse cuando quisiera. Pero no es así. Lurch no se expresa como una persona común. Sus sonidos, su forma de moverse y su apariencia indican que no fue creado de manera natural. Su cuerpo parece ensamblado con partes que no pertenecían a la misma persona, lo que recuerda directamente a seres como el monstruo de Frankenstein, fuertes, resistentes, pero profundamente incomprendidos. Y ahí está la clave. En cualquier otro lugar, alguien como Lurch sería visto como una amenaza o un error. Sería excluido, escondido o peor aún, perseguido. Pero en la familia Addams encontró algo que nunca habría tenido afuera: aceptación. Para ellos, su apariencia no es un problema. Su fuerza no es un peligro. Su rareza no es motivo de miedo. Es el único sitio donde no es un monstruo, sino parte del hogar. 3 curiosidades de Ralph el Demoledor que casi nadie nota. Primero, la puntuación más alta de la máquina de Félix no está puesta al azar. Ese número es un guiño directo al nacimiento del creador de todo este mundo animado. La fecha en que nació Walt Disney. Segundo, en una de las escenas del vestíbulo del arcade, aparece un chavo con bicicleta pasando por atrás. Ese personaje no es un extra cualquiera. Es una referencia al clásico Paperboy, el juego retro donde ibas lanzando periódicos por todo el vecindario. Y por último, cuando King Candy mete un código extraño antes de modificar el juego, no está improvisando. Es nada menos que el legendario Código Konami, el truco más famoso de la historia de los videojuegos, usado desde los tiempos del NES para obtener ventajas especiales. Además, Ralph el Demoledor está lleno de cameos y detalles escondidos que conectan el universo de los videojuegos clásicos con el cine moderno. Muchos personajes aparecen solo por segundos, pero funcionan como pequeños homenajes para los fans más atentos. Desde figuras arcade de los 80 hasta referencias visuales que solo se entienden si jugaste en máquinas recreativas. ¿Quién fue el peor villano de Toy Story? Gabi Gabi no era mala, solo quería una voz para que alguien la quisiera, y ni así lo logró. El oloroso Pete solo quería fama, y por eso traicionó a todos para volverse una figura de museo.
Sid era un loco que destrozaba juguetes, hasta que descubrió que tenían vida. Y se le acabó la diversión, y Lotso, el osito tierno, se volvió un tirano cuando su dueña lo reemplazó. Pero si lo piensas, tal vez el peor villano fue Woody, que más de una vez dejó a sus amigos por una chica. ¿Tú a quién eliges? ¿Quién gana en una pelea entre Frozono y Mr. Increíble? El hielo contra la fuerza. Dos viejos amigos, dos héroes con estilos completamente opuestos. Frozono domina el frío como si fuera parte de su cuerpo. Puede congelar el suelo, crear muros de hielo y moverse sobre ellos a velocidades imposibles. En una ciudad sería casi intocable. Pero frente a él está Mr. Increíble, pura potencia bruta. Un golpe suyo puede destruir una pared de concreto. El problema es alcanzarlo, porque si Frozono lo mantiene a distancia, puede tenerlo patinando hasta rendirse. Sin embargo, basta un solo error, un resbalón, una distracción. Y cuando ese puño conecta, no hay hielo que aguante. Si hablamos de estrategia, Frozono tiene ventaja. Pero si hablamos de resistencia y poder, Mr. Increíble es prácticamente imparable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Wade, si está hecho de agua, tiene dientes? Pues resulta que no son dientes reales, sino espuma marina. Por eso nunca lo vemos masticar. Y cuando intenta probar la comida ardiente del papá de Ember, sus dientes literalmente se evaporan. Y eso no es lo más raro. Cuando Ember va en su moto, se cruza con un camión que transporta troncos con la marca Toyota, una parodia de Toyota. Pero, ¿de dónde salen esos troncos? Exacto, de otros elementos de tierra. O sea, básicamente, están vendiendo partes vivas de otros personajes. Aquí besan a un personaje, pero no lo besa en la boca, sino en otra parte. Esto ocasiona que crezca un árbol grande, pero... sí, en los créditos aparece un elemento tierra que crece. Digamos, demasiado feliz cuando lo besan. Así que sí, Elemental parece tierna, hasta que te das cuenta de todos estos detalles oscuros. ¿Y si te dijera que Blancanieves nunca despertó? Detrás del cuento clásico hay una interpretación mucho más sombría. Esto lo revela el propio narrador en la película. Tan hermosa era aún muerta, que los enanos no tuvieron corazón para enterrar. Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro, y estuvieron a su lado eternamente. Según esta teoría, todo lo que ocurre después, el beso, el despertar, el castillo brillante, no sería real. Sería una metáfora. El bosque, donde su cuerpo reposa, simboliza el purgatorio. Y aquel príncipe, que aparece sin explicación, en realidad sería el ángel que viene a buscar su alma. El castillo que flota entre nubes no es un reino, sino el cielo mismo. Los animales y los enanos que la acompañan representan espíritus que la guían en su viaje final. Una historia que parecía de amor eterno. Pero quizás siempre fue sobre la muerte. Dicen que los personajes de Disney tienen trastornos psicológicos y no están muy alejados de la realidad. Alicia, por ejemplo, es la favorita de las teorías. Entre gatos que aparecen y desaparecen, conejos que hablan y un mundo que cambia cada 2 segundos, muchos dicen que su historia parece una mezcla de delirios, desconexión con la realidad y una imaginación que se le va de las manos. Wendy y los niños de Peter Pan también entran en la lista. La teoría dice que Peter representa la negativa a crecer y afrontar responsabilidades, mientras que el vuelo a nunca jamás es un escape perfecto para evitar la vida real. O sea, evasión total. Dumbo es otro caso clásico. Aislamiento, burlas constantes y una autoestima por los suelos. Hasta que descubre algo que lo hace especial. Todo su arco parece un estudio de la inseguridad y cómo las críticas pueden marcar a un niño. Stitch, por su parte, es una bomba emocional. Impulsivo, destructivo y sin control de sus emociones, pasa de ser un caos total a aprender a manejar su comportamiento, gracias al cariño y la estructura de una familia. Muchos lo relacionan con problemas de regulación emocional.